porque extrañamos los fríos amaneceres de Murillo, a la sombra del majestuoso Nevado del Ruiz. Mil y una historias se entretejen en sus montañas y ríos, en el caminar acostumbrado y la sonrisa cordial de su gente. Queremos acompañarlos, aprender del campo sus saberes autóctonos y construir junto a ustedes nuevos lazos de conocimiento, respeto y solidaridad. Las Voces del Campo, un programa realizado por los profesores de la Institución Educativa El Bosque. Acompáñenos en su emisora Las Voces del Ruiz 94.5 FM. Las Voces del Campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las Voces del Campo. Bienvenidos nuevamente a esta su sección, El Mundo de los Números. Es un gusto acompañarlos de nuevo. Continuaremos nuestro viaje por las principales culturas del mundo y sus valiosos aportes a las matemáticas. El día de hoy, el turno es para los griegos. No podría hablarse de la historia de las matemáticas sin mencionar la enorme influencia que tuvo el pueblo griego en los albores de esta ciencia. Son tan numerosos como importantes los filósofos y matemáticos que aportaron estudios y conocimientos. Han pasado a la historia nombres como Tales, Pitágoras, Euclides y Arquímedes, por nombrar apenas algunos de los más destacados representantes y gestores de las matemáticas griegas. Son los griegos quienes con sus aportes logran que las matemáticas alcancen su madurez como ciencia, aventajando a muchas otras en cientos de años. Para la época logran una reflexión teórica muy importante, alcanzando una estructura que perdurará a lo largo de la historia. Los postulados de los matemáticos griegos se continúan estudiando en la actualidad. A pesar de que se habían logrado avances considerables de épocas anteriores, en civilizaciones como la egipcia y babilónica, su estudio fue meramente enfocado hacia lo práctico, como medir, calcular y construir. Los griegos, en cambio, se preocuparon por reflexionar sobre la naturaleza de los números y sobre la naturaleza de los objetos matemáticos. Convirtieron a las matemáticas en una ciencia racional y estructurada con teoremas demostrables. El aporte de los griegos a las matemáticas es considerado como el mayor avance de esta ciencia desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Tales de Mileto, hacia el año 600 a.C., fue el primero en desarrollar estudios científicos sobre la geometría. Se le atribuyen las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el razonamiento lógico. Posteriormente, Pitágoras funda la escuela pitagórica, a quienes se les atribuyen numerosos descubrimientos matemáticos, entre ellos la demostración del célebre teorema que lleva su nombre. También clasificaron las matemáticas en 4 grandes ramas: la aritmética, la música, la geometría plana y la geometría esférica. También tuvo notoria relevancia la escuela de Alejandría, a la cabeza de Euclides, uno de los matemáticos más influyentes en la historia. Publicó una obra titulada Tratado de los Elementos, cuyo contenido ha sido la base para grandes tratados sobre las matemáticas. Su aporte fue fundamental en el campo de la geometría, ciencia de la cual es considerado padre. Igualmente hizo enormes aportes Arquímedes, el mayor matemático de la antigüedad.
Se le atribuye el cálculo del número pi por aproximaciones sucesivas, la determinación del volumen del cilindro y la esfera, la cuadratura del segmento de la parábola. Fue el precursor de la mecánica y del cálculo integral. Finalmente, en los comienzos de la era cristiana surge un nuevo periodo de florecimiento con la segunda escuela de Alejandría. Se destacan Nicomán, Ptolomeo, Diofanto y Papus, entre otros. Luego viene el decaimiento del imperio. Los romanos se preocuparon poco por la profundización de los logros alcanzados por los griegos y fueron los árabes quienes se encargaron de recoger el testimonio de esta deslumbrante cultura. Su innovación más importante fue la invención de las matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Según los cronistas griegos, este avance comenzó en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. Este último enseñó la importancia del estudio de los números para poder entender el mundo. Algunos de sus discípulos hicieron importantes descubrimientos sobre la teoría de números y la geometría, que se atribuyen al propio Pitágoras. En el siglo V a.C., algunos de los más importantes geómetras fueron el filósofo atomista Demócrito de Abdera, que encontró la fórmula correcta para calcular el volumen de una pirámide, e Hipócrates de Cos, que descubrió que el área de figuras geométricas en forma de media luna, limitadas por arcos circulares, son iguales a las de ciertos triángulos. Este descubrimiento está relacionado con el famoso problema de la cuadratura del círculo. Otros dos problemas bastante conocidos que tuvieron su origen en el mismo periodo son la trisección de un ángulo y la duplicación del cubo. Todos estos problemas fueron resueltos mediante diversos métodos, utilizando instrumentos más complicados que la regla y el compás. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XIX para demostrar finalmente que estos tres problemas no se pueden resolver utilizando solamente estos dos instrumentos básicos. A finales del siglo V a.C., un matemático griego descubrió que no existe una unidad de longitud capaz de medir el lado y la diagonal de un cuadrado. Es decir, una de las dos cantidades es irracional. Esto significa que no existen dos números naturales m y n cuyo cociente sea igual a la proporción entre el lado y la diagonal. Dado que los griegos solo utilizaban los números naturales, no pudieron expresar numéricamente estos cocientes entre la diagonal y el lado de un cuadrado. Debido a este descubrimiento se abandonó la teoría pitagórica de la proporción basada en números y se tuvo que crear una nueva teoría no numérica. Esta fue introducida en el siglo IV a.C. por el matemático Eudoxo, y la solución se puede encontrar en los elementos de Euclides. Eudoxo además descubrió un método para demostrar rigurosamente supuestos sobre áreas y volúmenes mediante aproximaciones sucesivas. Euclides, matemático y profesor que trabajaba en el famoso Museo de Alejandría, también escribió tratados sobre óptica, astronomía y música. Los 13 libros que componen sus elementos contienen la mayor parte del conocimiento matemático existente a finales del siglo IV a.C., en áreas tan diversas como la geometría de polígonos y del círculo, la teoría de números, la teoría de los inconmensurables, la geometría del espacio y la teoría elemental de áreas y volúmenes. El siglo posterior a Euclides estuvo marcado por un gran auge de las matemáticas, como se puede comprobar en los trabajos de Arquímedes y de Apolonio de Perga. Arquímedes utilizó un nuevo método teórico, basado en la ponderación de secciones infinitamente pequeñas de figuras geométricas para calcular las áreas y volúmenes de figuras obtenidas a partir de las cónicas. Estas habían sido descubiertas por un alumno de Eudoxo y aparecían como tema de estudio en un tratado de Euclides. Sin embargo, la primera referencia escrita conocida aparece en los trabajos de Arquímedes. También investigó los centros de gravedad y el equilibrio de ciertos cuerpos sólidos flotando en agua. Casi todo su trabajo es parte de la tradición que llevó en el siglo XVII al desarrollo del cálculo. Apolonio escribió un tratado en 8 tomos sobre las cónicas y estableció sus nombres: elipse, parábola e hipérbola.
Este tratado sirvió de base para el estudio de la geometría de estas curvas hasta los tiempos del filósofo y científico francés René Descartes en el siglo XVII. Después de Euclides, Arquímedes y Apolonio, Grecia no tuvo ningún geómetra de la misma talla. Los escritos de Herón de Alejandría en el siglo I después de Cristo muestran cómo elementos de la tradición aritmética y de medidas de los babilonios y egipcios convivieron con las construcciones lógicas de los grandes geómetras. Los libros de Diofanto de Alejandría en el siglo III después de Cristo continuaron con esa misma tradición, aunque ocupándose de problemas más complejos. En ellos, Diofanto encuentra las soluciones enteras para aquellos problemas que generan ecuaciones con varias incógnitas. Actualmente, estas ecuaciones se denominan diofánticas. En resumen, algunos de los aportes más valiosos que tenemos de los griegos en el mundo de las matemáticas son el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, el sistema jónico, sentar las bases de la geometría, la definición del valor del número pi, representación de números cuadrados y triangulares, números pentagonales, estimación de la existencia de los números irracionales. Determinaron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Cálculo del área debajo de una parábola. Y sentaron un pensamiento abstracto y complejo en el mundo de las matemáticas realizando demostraciones lógicas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en 8 días para que hablemos un poco sobre el dominio matemático que tuvo la civilización romana. Hasta la próxima. Ha llegado la hora de escuchar nuevamente la emocionante historia del ángel que baila con el diablo. Damos la bienvenida a la profesora Yuladi Soto para que continúe relatando las vivencias de Anaciel y Noré. Hola profesores y radioescuchas, bienvenidos de nuevo a este espacio para escuchar lo que la historia entre el ángel Anaciel y el diablo Noré tienen para contarnos. Anteriormente escuchamos que Noré seguía apareciendo como un ave después de hechizar a Anaciel para que no perdiera su familia y sus alas por su amor. Anaciel seguía sin recordarlo, hasta que una noche ella fue raptada por un diablo que seguía a Noré, y sus guardianes quedaron desconcertados después de aquel mal momento. ¿Qué pasará con Anaciel? Continuemos. ¿Quién? Dijo Noré. No lo conozco, pero dijo que había hecho un pacto de sangre con ella mediante una rosa. Tenía el cabello blanco, respondió el ángel más joven. Cabello blanco y una rosa, ¿dices? Entonces fue Azar, dijo impactado Noré. ¿Azar? ¿Quién es? Azar, segundo príncipe del infierno, otra bestia insaciable y portador del pecado de la lujuria. Tu hermano mayor, ¿verdad?, dijo Saracel. Sí, afirmó Noré. Esto es inaceptable. Raptar de esa forma a un ángel es una clara provocación a una guerra, exclamó el guardián. Vamos por ella, señor Saracel. Salvemos a la señorita Anaciel, agregó el ángel. Es inútil. Si hizo un pacto de sangre no podrán sacarla de allí. Su alma no pasará por las puertas del infierno, respondió Noré. Pero, ¿cómo es posible que haya arrastrado un alma viva al infierno? Él no debería tener poder sobre los vivos, preguntó el ángel. No tiene poder sobre los vivos, pero mediante el pacto de sangre hace que esa alma sea su esclava y puede hacer lo que quiera con ella. ¡Qué desagradable! Sabía que a ese diablo le gustaba llevarse a las mujeres hermosas, pero desconocía la forma en que lo hacía. De todos modos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Iremos por ella, exclamó Saracel. Yo la traeré de vuelta, continuó Noré. ¿Crees que confiaríamos en un diablo? Debes estar bromeando.
Soy el único que puede ir y venir entre los reinos del infierno, aunque llamen a la guerra. Si no rompen el pacto de sangre, no podrán sacarla de allí. ¿Acaso te enfrentarás a tu propio hermano por un ángel? Yo enfrentaría a cualquiera por ella, dijo con determinación Noré. El ángel y el diablo se miraron de forma desafiante por un momento mientras lo rodeaba un silencio incómodo. Señor Saracel, interrumpió en voz baja el ángel. Tienes 3 días para traerla aquí de vuelta. Pasado ese lapso, la guerra será inevitable, sentenció el guardián. De acuerdo, yo me encargo, dijo por último Noré y desapareció. Saracel se marchó para informar de lo sucedido a sus superiores y su decisión. Es una locura. ¿Confiar el futuro de un arcángel en las manos de un diablo?, se decía a sí mismo. Mientras tanto, en el infierno, Azar admiraba a una Anaciel desvanecida que permanecía prisionera en una de sus jaulas de cristal. El diablo que estaba sentado a su lado le acariciaba el rostro para hacerla reaccionar. «Despierta, preciosa», le susurró al oído, y con eso ella despertó. Asustada preguntó: «¿Dónde estoy? ¿Quién eres?». «Mi nombre es Azar, segundo príncipe del infierno. Bienvenida a mi morada, preciosa Anaciel», le dijo besando su mano. Al verse, notó que su vestido era diferente. «¿Qué me has hecho?». «Nada aún, es solo que así te ves mucho mejor». Con una de sus manos le tomó el rostro y se acercó lentamente a ella. «No tengas miedo, no te haré daño. Sé apreciar la belleza de una mujer», continuó acercándose hasta besar delicadamente su cuello. Anaciel se sonrojó. Estaba asustada, pero no podía oponer resistencia, ya que su cuerpo parecía no moverse. Así que era cierto. Puedo sentir el olor de mi hermano en ti. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin entender. «¿Qué? ¿Acaso no recuerdas a mi hermano?». «¿Hermano? ¿Otro diablo?». «Ah, ya veo. Así que él hizo eso contigo. Bueno, mejor para mí. Si no lo recuerdas, así podré ser el único en tu mente», sonrió. Anaciel tenía deseos de llorar. Se sentía desprotegida ante aquel ser que había encadenado su alma. «No te angusties, preciosa. Siempre que me obedezcas, no tendré que usar la magia del pacto para controlarte. Si lo deseas, también puedo ser un príncipe para ti, o un animal salvaje, lo que tú prefieras», le dijo mientras acariciaba su pelo. «Me das miedo, no confío en ti. ¿Qué quieres de mí?», preguntó ella. «Honestamente, en un principio era para fastidiar a alguien, pero cuando te vi, sembraste una duda en mí y necesito saber la verdad. Por eso te traje hasta aquí». «¿A qué te refieres?». En ese momento tocaron la puerta. «Señor Azar, ha llegado el espectro que mandó a llamar», dijo un sirviente desde fuera. «Perfecto, hazlo pasar». Entró a la habitación una figura de aspecto cadavérico y ropas negras. «Con permiso, señor». «Adelante, Arza. Aquí está ella». «Oh, en verdad lo hizo. No puedo creer que se haya atrevido a traer un ángel hasta el infierno». Bueno, esto es todo por hoy y la historia del ángel que bailaba con el diablo 2 de Sofía Reynoso. No te pierdas la trama de este cuento que se pone cada vez más interesante. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural.
porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Welcome to our radio podcast Moving Pictures, talking about music and movies. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión de Imágenes en Movimiento, donde hablamos de música y de cine. Today, we are going to talk about music psychological operations in war, and also science fiction and horror movies in the 50s. Hoy hablaremos acerca de música en operaciones psicológicas durante la guerra y también ciencia ficción y cine de terror en los años 50. The use of music in war goes back to biblical times. Joshua won the Battle of Jericho using trumpets. The ancient Greeks went to war led by flutes, playing songs of patriotism and praising the gods of the military heroes. El uso de la música en la guerra viene desde los tiempos bíblicos. Por ejemplo, Josué ganó la batalla de Jericó usando trompetas. Los antiguos griegos iban a la guerra liderados por flautistas que tocaban canciones patriotas y que adoraban a sus dioses y también a héroes militares. The Spartans marched to war to the sound of flutes and used bugles to signal military commands. On the attack, the Spartan army moved forward while their king sang one of their many marching songs. She was complemented by pipers, producing an aggressive war cry. Another example is when the Aztecs went to war, they played a death whistle that made piercing noises resembling a human scream. They sound like the scream of 1,000 corpses. Some experts believe that these death whistles allow listeners to enter in a trance state. Otro ejemplo de este método era cuando los aztecas iban a la guerra. Ellos tocaban un silbato, el silbato de la muerte, el cual simulaba gritos humanos. Sonaba como si 1000 cuerpos estuvieran gritando. Algunos expertos creen que al usar el silbato de la muerte, la persona que lo escucha puede entrar en un estado de trance. But currently, the sense of this method has changed into music torture. This term is used to describe this practice, while it is acknowledged by United States interrogation experts to cause this current form. This method is characterized because having no long-term effects. Pero ahora el sentido de este método ha cambiado a música de tortura. Este término, música de tortura, es usado para describir esta práctica, la cual es reconocida por expertos en interrogación de Estados Unidos en crear molestia. También se caracteriza porque no tiene efectos a largo plazo. During 50s and 60s, Soviets also practiced this method. They called brainwashing or noise torture and also sound torture, which include the continuous playing of music or noise, have been paired with sensory deprivation, sleep deprivation, food and drink deprivation, and stress positions. Durante los años 50 y 60, los soviéticos también practicaron este método. Lo llamaban brainwashing, que traduce lavar el cerebro, o también noise torture, tortura por el ruido, o también sound torture, tortura por sonido. Esto incluía que ellos ponían a sonar música sin parar
o también ruido o sonidos fuertes, y esto causaba desórdenes en el sueño, desórdenes alimenticios y también estrés. In the United States, a BBC News report claimed that music by the American heavy metal band Metallica, along with the children's television programs Barney the Dinosaur and Sesame Street, was used for sleep deprivation and to culturally offend Iraqi soldiers. En Estados Unidos, un reporte de la BBC dice que se usó música de la banda americana de heavy metal Metallica. También se usó la canción del programa Barney el Dinosaurio y de Plaza Sésamo para causar desórdenes en el sueño y también para ofender culturalmente a los soldados iraquíes. These people haven't heard heavy metal. They can take it. If you played it for 24 hours, your brain and body function start to slide. Estas personas nunca habían escuchado heavy metal. No podían soportarlo. Lo tocaban por 24 horas y su cerebro comenzaba a desvariar. Las funciones cerebrales ya no eran igual. Also, they used the songs The Real Slim Shady by Eminem and also Fuck Your Gut by The Side to torture some soldiers. Otras canciones usadas fueron The Real Slim Shady by Eminem y también Fuck Your Gut de la banda de death metal The Side, con el fin de torturar a algunos soldados. So, what kind of music tortures your senses? Entonces, ¿qué tipo de música tortura tus sentidos? Interesante que lo que unas personas disfrutan sea una tortura para otros. It's time to talk about movies. Today we are going to talk about science fiction and horror movies in the 50s. During 50s, horror movies focus on grotesque creatures, space invasion and the fear of living in the atomic age. During this decade, few movies were relevant in the horror movies history. Durante la década del 50, las películas de horror se enfocaron en criaturas grotescas, invasiones espaciales y el miedo a vivir en la era atómica. Durante esta década, pocas películas fueron relevantes en el cine de horror y en la historia de este. For example, The Fly, a 1958 American science fiction horror film starring Vincent Price, tells the story of a scientist who is transformed into a grotesque creature after a common housefly enters unseen into a molecular transporter he's experimenting with, resulting in his atoms being combined with those of the insects, which produces a human-fly hybrid. It was followed by Return of the Fly and Curse of the Fly. Por ejemplo, la película La Mosca de 1958, protagonizada por Vincent Price, cuenta la historia de un científico quien fue transformado en una criatura grotesca después de haber usado un transportador molecular en el cual él estaba experimentando. Una mosca que él no vio se metió en este aparato y se mezcló con sus átomos, produciendo un híbrido entre humano y mosca. Esta película fue seguida por 2 secuelas, El retorno de la mosca y La maldición de la mosca. Another movie was The Incredible Shrinking Man of 1957. This film tells the story of a man who, after getting exposed to a radioactive cloud, gets shrunk in height by several inches. Otra película fue El increíble hombre que se encoge, de 1957. Esta película cuenta la historia de un hombre que después de ser expuesto a una nube radioactiva puede encogerse y agrandarse en distintos tamaños. Another science fiction film was The Attack of the 50-Foot Women, who was made in 1958.
The storyline concerns about an enormous alien woman who wants to invade the Earth. Otra película fue El ataque de la mujer gigante, de 1958. Cuenta la historia de una enorme mujer alienígena que intenta invadir la Tierra. But also, horror has been a mainstay of television programming since 1950s. We can highlight the TV show that was created and produced by Alfred Hitchcock, who featured dramas, thrillers, mysteries, and horror crimes. Pero el horror también se ha mantenido gracias a la televisión. Por ejemplo, la serie de Alfred Hitchcock, quien presentaba dramas, misterio, horror y crímenes. Fue creada en 1955 y es de los favoritos de los fanáticos del cine de horror. Later, during 60s, appeared a new and more terrific subgenre that is psychological horror, but we will analyze it next week. En la siguiente década, en los 60s, apareció un nuevo y más terrorífico subgénero, el horror psicológico, pero lo analizaremos la siguiente semana. We finish for today. Remember, always listen and watch. Y así terminamos por el día de hoy. Recuerden siempre escuchar y mirar. La literatura es la ventana de acceso a infinitos mundos posibles. Vivimos múltiples vidas a través de ellos. Nos alegramos o nos lamentamos por las aventuras, triunfos o tragedias de sus personajes, que terminan en últimas convirtiéndose en memorias entrañables de nuestra vida. Este espacio radial en constante construcción puede también convertirse en una posibilidad de conocer estas historias de la humanidad, ese gran tesoro de imaginación y de genialidad. Hoy escucharemos el cuento La máquina del sonido de Roald Dahl, escritor británico de ascendencia noruega. Varias de sus obras han terminado convirtiéndose en películas muy conocidas, que muchos recordarán seguramente con bastante cariño. Tal vez les suene Matilda o Charlie y la fábrica de chocolates. Roald Dahl nos sorprende con sus historias inquietantes y sarcásticas que colindan con lo sobrenatural, lo extraño e irreal, sin dejar de convencernos de su verosimilitud. Sus historias tienen también una visión futurista del ser humano y el mundo tecnológico que hoy, como veremos en próximas emisiones, no parece tan descabellado. La máquina del sonido, Roald Dahl. En el atardecer de un caluroso día de verano, Klausner salió a toda prisa de su casa y tras recorrer el pasillo lateral que la circundaba, atravesó el jardín del fondo, dirigiéndose a un cobertizo de madera que había allí. Entró y cerró la puerta a su espalda. La única habitación que constituía la cabaña estaba sin pintar. En el lado izquierdo había una larga mesa de trabajo y sobre ella, entre un revoltijo de cables, baterías y pequeñas herramientas de precisión, había una caja negra, de casi 1 metro de largo, parecía el ataúd de un niño. Klausner se dirigió a la caja, que tenía la tapa levantada, y empezó a hurgar en su interior, entre una masa de tubos plateados y cables de diferentes colores. Cogió una hoja de papel que había sobre la mesa y la revisó con meticulosidad. Miró de nuevo el interior de la caja y empezó a maniobrar por encima de los cables, tirando con suavidad de ellos a fin de comprobar las conexiones. De vez en cuando consultaba el papel y de nuevo manipulaba en la caja para comprobar cada cable. De ese modo, transcurrió aproximadamente 1 hora. Entonces dirigió la mano al exterior de la caja, en cuyo frente había 3 diales, que comenzó a hacer girar sin dejar de observar al mismo tiempo el mecanismo del interior. Mientras lo hacía,
Hablaba para sí, moviendo la cabeza, a veces incluso sonriendo. Sus manos se movían sin cesar, los dedos recorrían ágiles el interior de la caja. Cuando algo era delicado o difícil, su boca adquiría las más curiosas y retorcidas formas y murmuraba: sí, sí, ahora sí, pero ¿es correcto? ¿Dónde diablos está mi diagrama? Ah, sí, desde luego, sí, eso es, y ahora bien, sí. Su concentración era intensa y sus movimientos rápidos. Trabajaba con urgencia, con intensidad y excitación contenidas. De pronto, oyó ruido de pasos sobre la grava del sendero, se enderezó y se volvió con rapidez hacia la puerta, que se abría en aquel momento para dar paso a un hombre alto. Era Scott, simplemente Scott, su médico. Bien, comentó al entrar. ¿Con qué es aquí donde pasa oculto las veladas? Hola Scott, saludó Klausner. Pasaba por aquí y he decidido entrar para ver cómo sigue. No he encontrado a nadie en la casa y me he acercado hasta aquí. ¿Cómo está su garganta? Bien, muy bien. Ya que estoy aquí, le echaré un vistazo. No se moleste, estoy bien, estoy perfectamente. El doctor empezó a percibir cierta tensión en el lugar, miró la caja negra y después observó al hombre. Lleva puesto el sombrero. Oh, es verdad. Klausner se lo quitó y lo dejó sobre la mesa. El médico se acercó más, inclinándose para mirar el interior de la caja. ¿Qué es? ¿Una radio? No, un pequeño experimento. Parece muy complicado. Lo es. Klausner parecía tenso y distraído. ¿De qué se trata?, preguntó el médico. Es un artefacto bastante impresionante, ¿no? Es tan solo una idea. ¿Sí? Tiene que ver con el sonido, eso es todo. En el nombre del cielo, ¿no tiene ya suficiente durante todo el día con su trabajo? Me gusta el sonido, no lo dudo. El médico fue hacia la puerta, se volvió y dijo: bien, no lo entretendré más. Me alegro de que su garganta ya no le cause molestias. Pero no salió. Se quedó allí mirando la caja, intrigado por la complejidad de su interior, curioso por descubrir lo que se proponía su extraño paciente. ¿Para qué sirve?, preguntó. Me intriga usted. Klausner miró primero la caja y después al médico. Se enderezó y empezó a rascarse el lóbulo de la oreja derecha. Hubo una pausa. El médico, de pie a la puerta, aguardaba sonriente. Bien, si le interesa, se lo diré. Se produjo una nueva pausa y el médico se dio cuenta de que Klausner no sabía cómo empezar. Empezó a mover los pies, a estirarse el lóbulo de la oreja mirando al suelo. Lentamente explicó: bueno, el caso es, en realidad se trata de una teoría muy simple. Como usted sabe, el oído no puede oírlo todo. Hay sonidos que son tan bajos o tan altos que no podemos captarlos. Sí, asintió el médico, lo sé. Bueno, hablando en términos generales, no podemos oír ninguna nota que tenga más de 15.000 vibraciones por segundo. Los perros tienen mejor oído que nosotros, y como sabrá, en el comercio existen unos silbatos cuya nota es tan aguda que nosotros no podemos oírla, pero los perros sí. Sí, he visto uno, dijo el médico. Por supuesto que sí. Subiendo en la escala hay otra nota más alta que la de ese silbato, una vibración si lo prefiere. Pero yo la considero una nota. Tampoco podemos oírla. Sobre ella hay otra y otra más, elevándose en la escala, una sucesión sin fin de notas, una infinidad de notas. Por ejemplo, existe una, ojalá pudiésemos oírla, tan aguda que vibra 1.000.000 de veces por segundo, y otra 1.000.000 de veces más alta que esa, y así sucesivamente hasta el límite de los números, es decir, hasta el infinito, eternamente, más allá de las estrellas. Poco a poco Klausner se iba animando. Era un hombrecillo frágil y nervioso, siempre en movimiento. Su inmensa cabeza se inclinaba sobre el hombro izquierdo, como si el cuello no fuese lo suficientemente fuerte para soportarla. Su cara era suave y pálida, casi blanca.
Los ojos de un gris muy claro lo observaban todo, parpadeando tras unas gafas con montura de acero. Eran unos ojos desconcertantes, descentrados y remotos. Se trataba de un hombrecillo frágil, nervioso, siempre en movimiento, minúsculo, soñador y distraído. Y ahora, el médico, mirando aquella extraña cara pálida y aquellos ojos grises, pensó que, en cierto modo, en aquella diminuta persona vio una calidad de lejanía, de inmensidad, de distancia inconmensurable, como si la mente estuviese muy lejos del cuerpo. El doctor esperó a que continuase. Klausner suspiró y unió las manos con fuerza. Creo que a nuestro alrededor existe todo un mundo de sonidos que no podemos oír. Prosiguió ahora con más calma. Es posible que allá arriba, en las elevadas regiones inaudibles, se esté creando una excitante música nueva, con armonías sutiles y violentas y agudas discordancias. Una música tan poderosa que nos volvería locos si nuestros oídos estuviesen sintonizados para captarla. Allí puede haber algo, por lo que sabemos, puede haberlo. Sí, admitió el médico, pero no es muy probable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Klausner señaló una mosca posada sobre un pequeño rollo de alambre de cobre que había sobre la mesa. ¿Ve aquella mosca? ¿Qué clase de ruido produce ahora? Ninguno que nosotros podamos oír. Pero tal vez esté silbando en una nota muy aguda, ladrando, graznando o bien cantando una canción. Tiene boca, ¿verdad? Tiene garganta. El médico miró el insecto y sonrió. Aún estaba junto a la puerta, con la mano en el pomo. Vaya, dijo. ¿Así que eso es lo que pretende averiguar? Hace algún tiempo creé un sencillo aparato que me probó la existencia de una serie de sonidos inaudibles. Muchas veces me he sentado a observar cómo la aguja de mi aparato grababa la presencia de vibraciones sonoras en el aire sin que yo pudiera oírlas. Quiero oír sonidos. Quiero saber de dónde proceden o qué los produce. ¿Y esa máquina que tiene sobre la mesa se lo permitirá? Puede que sí, aunque ¿cómo saberlo? Hasta ahora no he tenido suerte, pero he hecho algunos cambios y esta noche pienso probarla de nuevo. Esta máquina, exclamó Klausner, tocándola con ambas manos, tiene la misión de captar las vibraciones sonoras que son demasiado agudas para ser oídas por los humanos, llevarlas a la escala de tonos audibles. He conseguido sintonizar la máquina casi como una radio. ¿Qué quiere decir? No es complicado. Digamos que deseo oír el chillido de un murciélago. Es un sonido muy agudo, unas 30.000 vibraciones por segundo. La mayoría de nosotros no podemos captarlo, pero si hubiese un murciélago revoloteando alrededor de este cuarto y yo sintonizase mi máquina a 30.000, oiría el chillido con claridad. Podría oír la nota correcta. Fa sostenido mayor, si bemol, la que fuese, pero en un tono mucho más bajo, ¿comprende? El médico miró la larga caja negra en forma de ataúd. ¿Y la probará esta noche? Sí. Bien, le deseo suerte. Miró su reloj. Dios mío, debo irme enseguida. Adiós y gracias por contármelo. Ya volveré en otro momento para que me diga el resultado. El médico salió cerrando la puerta tras de sí. Klausner siguió trabajando durante un largo rato con los cables de la caja negra. Después levantó la cabeza y con un susurro bajo y excitado dijo: Ahora a probarlo de nuevo. Esta vez hay que sacarla al jardín. Así quizá la recepción será más clara. Ahora la levanto un poco cuidadosamente. Dios mío, cómo pesa. Al llegar con la caja hasta la puerta, se dio cuenta de que no podría abrir con las manos ocupadas. Depositó de nuevo la caja sobre la mesa, abrió la puerta y después, con gran esfuerzo, la llevó hasta el jardín, colocándola con sumo cuidado sobre una pequeña mesa de madera que había en el césped. Volvió al cobertizo para coger unos auriculares, los conectó a la máquina y se los colocó. Los movimientos de sus manos eran veloces y precisos. Estaba excitado
y respiraba rápida y pesadamente por la boca. Siguió hablando consigo mismo con pequeñas palabras reconfortantes y animosas, como si tuviese algún temor de que la máquina no funcionase o de lo que podía suceder en caso de hacerlo. Permaneció en el jardín, junto a la mesa de madera, tan pálido, diminuto y delgado como un niño prematuramente envejecido, tísico y con gafas. El sol se había puesto, no había viento y el silencio era absoluto. Desde donde estaba podía ver, al otro lado del muro que separaba su jardín del de la casa vecina, a una mujer que caminaba con una cesta llena de flores, colgada del brazo. La miró durante un rato, aunque sin pensar para nada en ella. Después se volvió hacia la caja que reposaba sobre la mesa y presionó un botón de la parte delantera. Puso la mano izquierda sobre el control de volumen y la derecha sobre el dial que hacía correr la aguja por el disco central, parecido al de longitudes de onda de un radio. El disco estaba graduado en muchos números en series de bandas, empezando con el 15.000 y subiendo hasta 1.000.000. Se inclinó sobre la máquina, la cabeza torcida hacia un lado en una tensa actitud de escucha. Su mano derecha empezó a hacer girar el dial. La aguja recorría lentamente el disco, tan lentamente que casi no la veía moverse. A través de los auriculares pudo oír un débil y espasmódico chasquido. Por debajo de este ruido oyó un zumbido distante producido por la misma máquina, pero eso era todo. Mientras escuchaba, tuvo una curiosa sensación. Sintió como si sus orejas se fuesen alejando de la cabeza y cada apéndice estuviera conectado a la misma por un delgado cable, rígido como un tentáculo, que se iba alargando y elevándose hacia una zona secreta y prohibida, una peligrosa región ultrasónica donde los oídos jamás habían penetrado y tampoco tenían derecho a hacerlo. La pequeña aguja se deslizaba lentamente por el disco y de pronto oyó un grito, un impresionante grito agudo. Se sobresaltó y se agarró con fuerza a la mesa. Miró a su alrededor como si esperase ver a la persona que había gritado. No había nadie a la vista excepto la vecina en el jardín, y ella no lo había hecho. Estaba inclinada sobre unas rosas amarillas que cortaba y ponía en su cesta. Lo oyó de nuevo, un grito sin voz, inhumano, agudo y corto, claro y helado. La nota poseía en sí misma una calidad metálica menor, como jamás había escuchado. Klausner miró a su alrededor buscando instintivamente la causa de aquel ruido. La vecina era el único ser vivo a la vista. La vio inclinarse, apoderarse del tallo de una rosa con los dedos de una mano y cortarlo con unas tijeras. Oyó nuevamente el grito. Llegó en el preciso instante en que el tallo de la rosa era cortado. La mujer se enderezó, dejó las tijeras de poda en la cesta, al lado de las rosas, y se dio la vuelta para marcharse. Señora Sanders, Gritó Klausner, la voz temblorosa por la excitación. señora Sanders. Mirando a su alrededor, la mujer vio a su vecino inmóvil sobre el césped, una persona pequeña y fantástica con un par de auriculares en la cabeza, haciéndole señas con el brazo y llamándola con voz tan aguda y potente que la alarmó. Corte otra, por favor, corte otra enseguida. Ella se le quedó mirando. Pero, señor Klausner, preguntó, ¿qué ocurre? Por favor, haga lo que le pido, corte otra rosa. ¿Funcionará la máquina del sonido? Y de ser así, ¿qué podría demostrar Klausner con ella? ¿Será Klausner un genio incomprendido o un loco de atar? Acompáñenos con el final de esta intrigante historia en la próxima emisión de su programa Las Voces del Campo. No se desconecten porque ya llega Recordando a Clio, a cargo del profesor Jason Alberto Ducuara. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Jason Ducuara, historiador y docente a cargo del área de Ciencias Sociales en la sede principal de la institución educativa El Bosque.
El nombre de esta sección es Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria, en el cual se dará a conocer algún hecho de la historia, la sociedad y la cultura de la humanidad. En este programa hablaremos sobre los paisajes, su importancia social, cultural, clasificación y por último algunos estudiantes describirán los que se pueden observar alrededor de sus viviendas. En un primer momento podemos definir el paisaje desde varios puntos de vista. Uno de ellos es desde las ciencias naturales. Con base a expertos lo entienden como una combinación de fenosistemas o conjunto de componentes perceptibles en forma de panorama, y criptosistema como el conjunto de factores causales que subyacen al fenosistema y difícilmente son perceptibles. Desde un punto de vista social, se puede comprender el paisaje como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos, es decir, se considera el paisaje solo en la medida que es percibido. El medio existe en sí mismo, pero no se hace paisaje hasta que el hombre no lo percibe como objeto de interpretación. En ese sentido, debe haber al menos una persona capaz de percibirlo, estructurarlo y asignarle un significado. La percepción está influida por varios aspectos que dependen de la naturaleza propia del perceptor, hasta el punto que cada observador recrea su propio paisaje sin que pueda desligarse la realidad observada del resultado de su interpretación y asimilación. En la percepción del paisaje reside parte de la carga cultural expresada a través de su observación e interpretación. Algunos de ellos son innatos y se relacionan con los instintos primarios humanos, es decir, los paisajes tienen una determinación distinta en grupos, localidades a nivel individual, en los que juegan muchos factores para valorar este como tal. Por otro lado, el paisaje adquiere la dimensión de recurso gracias a su concepción como bien o como elemento destinado a satisfacer una necesidad. El paisaje es un bien perceptible y utilizable por parte de la sociedad, pero además es un recurso, en la medida que es utilizable. El paisaje ha sido considerado en ocasiones como un recurso de carácter ambiental. La sociedad es la receptora del paisaje y quien le otorga un valor con base al cual organiza la gestión. Por lo tanto, esta debe ser incorporada de forma activa en el proceso, es decir, como un patrimonio en el que a la larga puede considerarse como cultural. Asimismo, podríamos destacar dos tipos de paisaje, el natural y el cultural. En cuanto al primero, podríamos definirlo como: el paisaje natural son aquellos espacios físicos que no han sido modificados por el ser humano. Estos paisajes, por su belleza, por ser lugares exóticos y únicos, se convierten en destinos turísticos. Por ende, los bosques tropicales, las zonas elevadas de las montañas, los polos, algunas zonas de la costa y ciertos espacios desérticos pueden ser considerados como paisajes naturales, porque comparten elementos en común que suman a su naturalidad y a la escasa intervención humana, dado que se encuentran normalmente en lugares de difícil acceso. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia, por ejemplo, existen zonas protegidas como lo son los parques naturales, existiendo aproximadamente 56 en el país. Algunos de ellos son el Parque Nacional Natural del Cucuy, el Parque Nacional Natural de Pisba y el Parque Nacional Natural Los Nevados, entre otros. Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria. Entre tanto, el paisaje cultural es el resultado del accionar del ser humano en un territorio natural específico. Comprende un espacio en donde el desarrollo del hombre impacta de manera tangible e intangible, que le otorga un valor agregado a la región. Asimismo, el paisaje cultural combina de manera armoniosa a la naturaleza con el accionar humano. Se caracteriza por ser una especie de legado que revela aspectos históricos, económicos y culturales de un territorio, acompañado de un tesoro natural irrecuperable en el caso de no conservarlo. Un ejemplo es el paisaje cultural cafetero, declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2011. Ahora bien, como escucharon, los paisajes, ya sean naturales o culturales, determinan su importancia por el significado simbólico que le dan los habitantes de una localidad. En nuestra región murillense encontramos paisajes de múltiples bellezas montañosas, tierras de cultivos, páramos, ríos, entre otros, pero son los habitantes quienes les dan ese valor. En ese sentido, a continuación, algunos estudiantes describirán hábilmente el paisaje que observan alrededor de sus viviendas. En ese sentido, damos paso a la estudiante Carol Tatiana, que nos dará a conocer el paisaje que observa todos los días en la vereda La Yuca. Yo vivo en la Hacienda La Yuca y esta casa es un estilo alemán. Eso quiere decir que es grande y fue construida por los alemanes, nuestros ancestros. Tiene montañas, árboles grandes y algunos árboles tienen frutos. Tenemos muchos animales como perros, gallinas, pollos, gansos, codornices,
un chivo, gallos, vacas, caballos y demás. Hay termales y esta hacienda llega más o menos hasta Líbano. Ahora, Robinson León, desde la vereda del Sinaí, nos describe hábilmente este paraíso natural que tiene el lujo de observar todos los días. He elegido describir el día de hoy un hermoso paisaje del lugar en donde vivo, el cual tiene por nombre Finca Agua Bonita. Su nombre se debe a que está rodeada por dos quebradas de agua clara y cristalina que descienden hasta el corregimiento del bosque. Las montañas se caracterizan por tener bastantes robles, encenillos, pinos y eucaliptos, en donde se refleja una combinación entre un hermoso verde claro y oscuro, que se armoniza al escuchar el sonido de los pájaros en cada amanecer. En este lugar también se puede apreciar el imponente Nevado del Ruiz, el cual le transmite al paisaje un brillo y una luminosidad especial, creando una atmósfera de quietud y belleza serena. Me encanta vivir en este lugar porque me transmite mucha tranquilidad, paz y alegría, pues el estar rodeado de agua, árboles y montañas es una de las cosas que más me gustan. Por último, muy cerca del bosque, Andrés Rodríguez nos resalta la importancia que para él tiene su vivienda y las montañas que lo rodean. Mi casa queda a 13 a 15 minutos del bosque. En mi casa hay mucha fauna y flora, como árboles de 200 años o más, como los robles, los pinos o el eucalipto. Y también en mi finca se puede observar un hermoso nacimiento, pero la vista es muy linda. Se puede ver la carretera que se dirige al bosque y también a Santa Isabel, pero a veces podemos vivenciar el hermoso Nevado del Ruiz, y esto es lo que se puede ver desde mi casa. Gracias. Espero que hayan disfrutado este programa y en nuestras redes sociales compartan fotografías de los paisajes que los rodean, y nos vemos la próxima semana en esta, su sección favorita, Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Y para finalizar, cerrando con broche de oro, recibimos al profesor Joyce Urueña con su sección Vamos pa' la cima. Muy buenos días para todos, qué rico estar nuevamente aquí con ustedes en este programa Voces del Campo. Y en esta sesión vamos pa' la cima, porque en el día de hoy te traemos un lugar mágico y maravilloso que no puedes dejar de visitar. Así es, en el día de hoy traemos un lugar para aquellos amantes de la naturaleza y aquellas personas que deseen tomar un baño en aguas termales. Y si quieres escuchar más sobre este lugar, escuchemos a la siguiente estudiante. Hola, mi nombre es Johanna Castillo Cortés, soy estudiante de la institución educativa El Bosque en la sede principal. Habito en la vereda Arenales y les voy a hablar de los termales de la vereda La Yuca. Los termales de La Yuca están ubicados aproximadamente a 3 o 4 kilómetros del corregimiento El Bosque. Hacen parte de la ruta de la Templanza, la cual es la vía que conecta el municipio de Santa Isabel, El Bosque y el municipio de Murillo. Para llegar a los termales se puede por cualquiera de los dos municipios. Por Murillo son casi 3 horas en carro hasta la entrada principal y Santa Isabel aproximadamente 2 horas por la misma entrada. Vale la pena aclarar que hay otra entrada por un desecho que hace parte de la hacienda. Por otro lado, vale recordar que esta vía no está en muy buen estado, por lo tanto en invierno es muy difícil visitar el lugar, por lo que se recomienda que se transite en un carro campero. Por último, una vez usted está en el punto, camina montaña abajo unos 15 minutos, pasa un puente ubicado en el río La Yuca y después de ese puente, en 2 minutos está en el termal, el cual tiene capacidad
para 20 personas aproximadamente. Muchas gracias a la estudiante por esa información tan importante y así es, ya saben, si quieren conocer este lugar maravilloso, sigan las indicaciones. Y para conocer más lugares y desear visitar otros, no se olviden escucharnos en nuestro próximo programa aquí en Voces del Campo. Un abrazo y feliz resto de semana para todos ustedes. Chao. Ha llegado el momento de la despedida, pero esto es apenas el inicio. Cada 8 días estaremos acá presentes con nuevo contenido de entretenimiento cultural. Las Voces del Campo.